Dictan prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera por el caso Odebrecht. Defensa de Jorge Glass anuncia apelación a dictamen emitido por el juez Miguel Jurado. Bancada de Alianza País no define postura en torno al futuro del vicepresidente Jorge Glass. Ministros de Estado entregaron a la Corte Constitucional propuesta de consulta popular y referéndum. Las preguntas las anunciará Lenín Moreno esta noche. En lo internacional, terror en Las Vegas. Un hombre abrió fuego contra una multitud. Hay más de 59 muertos y 500 heridos. El FBI descarta autoría del Estado Islámico. Buenas noches, gracias por acompañarnos en el Comercio TV. Hoy que iniciamos el informativo con una jornada completa y con mucha información en cuanto a lo político y a lo judicial. Tenemos información de primera mano a esta hora, María Fernanda. Buenas noches. Información de primera mano es la noticia del día y de última hora. Hoy lunes 2 de octubre, iniciando una nueva semana laboral y un nuevo mes. Y nos vamos a ir inmediatamente hasta las afueras de la Corte Nacional de Justicia. Así es, el juez de la Corte Nacional, Miguel Jurado, aceptó el pedido de la Fiscalía de emitir orden de prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glass. En la Corte Nacional está Héctor Romero, quien nos ampliará este informe. Cuéntanos, Héctor, cuál es el ambiente en este lugar de la capital a esta hora de la noche. Adelante, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Y aquí en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia ya se han retirado los simpatizantes del vicepresidente de la República, quienes llegaron antes de las 9 de la mañana para apoyarlo en esta audiencia de revisión de medidas cautelares, en donde se dictó prisión preventiva en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. El juez Miguel Jurado habría tomado en cuenta varios argumentos para dictar la orden de prisión, como es el testimonio anticipado de José Santos, delator de Odebrecht, como también la ayuda que llegó de los Estados Unidos. Pero ¿cuál fue el ambiente que se vivió todo este día aquí en la Corte Nacional de Justicia? Al respecto les tenemos un informe. Tras haber suspendido la audiencia al mediodía, esta se reinstaló pasada las 5 de la tarde. Y aquí el anuncio. El juez Miguel Jurado acogió el pedido del fiscal y dictó orden de prisión en contra del vicepresidente de la República, involucrado en el caso Odebrecht. La reacción del fiscal fue inmediata. Asegura que existen los suficientes indicios en contra de los acusados. La información que llegó de Estados Unidos sería clave en el caso. La Fiscalía General del Estado ratifica que actuará siempre conforme a derecho, que no actuará bajo la presión de ninguna naturaleza, ya sea esta mediática, política o de persona alguna. En este momento, lo que ha establecido el juez con relación a la prisión preventiva de los dos procesados, del ingeniero Glass y del señor Rivera, es una decisión que se funda en los elementos de convicción y en las evidencias que se han recabado a lo largo de esta investigación. Quien también reaccionó fue el vicepresidente de la República mediante su cuenta de Twitter. Aquí dijo: acato bajo protesta este infame atropello en mi contra. Aún tengo fe en que la justicia se imponga. Ante ella probaré mi inocencia. Sin pruebas y con indicios forjados, solo les queda el linchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme. Y así lo ratificó su abogado defensor. Apelarán la decisión del juez. Vamos a presentar, justamente como lo he dicho, el pedir una medida sustitutiva y después un recurso de apelación, y eso no dura más de 10 días. Pero doctor, no usted puede... también ha dicho que este es un golpe judicial. Por otro lado, que no por va supuesto, a renunciar, esto se enmarca justamente... que no va a renunciar, por otro lado. No hay causal de renuncia. renuncia, no hay causal de renuncia para el presidente de la República, ni para el vicepresidente de la República. Nadie lo puede obligar a renunciar. Eso es algo personal. Y que acudirá a instancias internacionales, pues según él, se están violando los derechos de su defendido. Todas estas acciones jurídicas, el vicepresidente de la República las va a implementar, porque vivimos en un Estado democrático de derechos y de justicia, donde tiene que prevalecer la ley y la norma. No es como dice él, donde hace incluso de una manera audaz,
citado a la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, en la decisión judicial se incluye cambiar las medidas cautelares en contra de Ricardo Rivera, quien se mantenía con prisión domiciliaria. El juez aseguró que Rivera violó las medidas, por lo que dictó también la prisión preventiva en su contra y pidió al Ministerio de Justicia que adecúen un lugar para su reclusión. Informó Javier Gallo. Ese es el ambiente que se ha vivido aquí en la Corte Nacional de Justicia este día, pero también se ha dispuesto la prohibición de enajenación de bienes del segundo mandatario, como también se va a congelar sus cuentas bancarias. Esta es la información que nosotros generamos. También indicarles que el juez Miguel Jurado ya ha dado la boleta de encarcelamiento en contra del segundo mandatario. Continuamos con más información en estudios. Buenas noches. Muchísimas gracias, Héctor Romero, quien está desde tempranas horas en la Corte Nacional de Justicia, María Mercedes, porque hemos trasladado todo el equipo periodístico para dar alcance a esta información. Tendremos información también desde el puerto principal y queremos conocer las primeras reacciones, por eso nos trasladamos hasta el Palacio de Carondelet, donde se desarrolla el gabinete ministerial, hasta donde llegó nuestra compañera Adriana Rojas, justamente para conocer reacciones. Adelante, Adriana, te escuchamos. María Mercedes, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos en la Presidencia de la República, donde hace pocos minutos inició el gabinete ministerial. Al inicio, el presidente Lenín Moreno dio la bienvenida a cada uno de los ministros e indicó que en horas de la tarde ya se presentaron las preguntas para la consulta popular ante la Corte Constitucional y este organismo será quien las califique. El presidente no se refirió a la decisión de la Corte Nacional de Justicia de la prisión preventiva para el vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera, quienes están siendo investigados por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht. Quien sí se pronunció al respecto fue el secretario de la Política, Miguel Carvajal. Esto fue lo que dijo. Bueno, vamos a tener una reunión ahora mismo. Luego de esa reunión seguramente habrá una opinión que la haremos oficial. Pero como hemos dicho desde un comienzo, las autoridades de las distintas funciones del Estado tienen autonomía, deben respetar el debido proceso y tomar las medidas que ellos consideren pertinentes. Ahora, ¿qué procede de aquí para el gobierno? ¿Qué va a esperar para designar una terna? ¿Cómo van a hacer? Eso tenemos que analizarlo inmediatamente. Justamente hoy día que tenemos una reunión de gabinete, seguramente se tratará esta circunstancia. Y eso, cuando ya tengamos una resolución, pues haremos una comunicación oficial al respecto. Mire, estamos en un proceso en donde en la prisión preventiva pues habrá que la justicia, supongo, habrá tenido elementos muy fuertes para determinar aquello. Nosotros iremos analizando cuáles son las medidas que correspondan, porque es una situación, ustedes comprenderán, la ciudadanía comprenderá, una situación peculiar. Si bien tenemos un vicepresidente electo, está sin funciones, pero en este momento, al dictarse las medidas de prisión preventiva, pues tendremos que analizar las consecuencias legales que eso puede tener. Así es, compañeros, se espera que el caso Odebrecht y la situación política del vicepresidente Jorge Glass sea el último punto a tratar dentro del gabinete ministerial. Se conoce que el caso Odebrecht será expuesto por la secretaria jurídica de la presidencia. Esta es la información que les tenemos a esta hora desde la Presidencia de la República en el centro de la capital. Regresamos con ustedes con más información. Gracias, Adriana, por tu informe. Y bueno, declaraciones con cautela presentaron el ministro de la Política, Miguel Carvajal, ante las decisiones que tomará el gobierno frente a esta prisión preventiva del vicepresidente Jorge Glass. Pero ya están analizando cuál podría ser la medida legal para que llegue un reemplazo de la vicepresidencia de la República. Se conoce que podría ser a través de una terna. Así es, que tendría que entregarse a la Asamblea Nacional. En estudio. Marcela. Efectivamente, nosotros nos encontramos en los exteriores de la urbanización. Bueno, Marcela está en la ciudad de Guayaquil, Marcela está en vivo. desde los exteriores de la residencia del vicepresidente María Mercedes. Marcela Maquilón nos va a presentar en estos momentos información de lo que ocurre, los movimientos que ocurren en los exteriores de la residencia del vicepresidente Jorge Glass. Como vimos en pantalla, con un pequeño problema técnico, María Fernanda, está nuestra compañera Marcela Maquilón. Marcela, estamos listos. Buenas noches, adelante, te escuchamos. Marcela. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeras. Nosotros continuamos aquí en los exteriores de la urbanización en donde reside el vicepresidente de la República,
Jorge Glass, esto es en la vía La Costa, hasta donde se ha volcado toda la expectativa desde tempranas horas de la mañana, una vez que se conociera que el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, solicitara la prisión preventiva y otras medidas cautelares en contra del vicepresidente y también de su tío. Y luego pues ha aumentado ya en horas de la tarde, una vez que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, aceptara el pedido de prisión preventiva y pues dictara esta medida en contra del vicepresidente de la República. Hasta este lugar se han hecho presentes simpatizantes y militantes de Alianza País, simpatizantes principalmente del vicepresidente, quienes han acudido pues con banderas y carteles y han manifestado su respaldo al vicepresidente Jorge Glass. También están, los medios de comunicación, obviamente, pendientes de lo que suceda, y podemos acotar también que miembros de unidades especiales de la policía han hecho su ingreso desde temprano hacia la urbanización, hacia donde reside, donde vive el vicepresidente. También hay policías en los exteriores y todos pues nos encontramos aquí pendientes de lo que suceda. El vicepresidente se ha manifestado solamente a través de su cuenta en Twitter y de redes sociales, diciendo que lo último que dijo fue que acataba esta disposición, aunque no estaba de acuerdo, y que él acudiría a instancias nacionales e internacionales para apelar a esa medida. En todo caso, ese es el ambiente que se registra a esta hora ya de la noche en los exteriores de la urbanización en donde vive el vicepresidente de la República. Compañeras, ese es el informe, sigan ustedes con más noticias. Muy buenas noches. Marcela, muchísimas gracias. Información de última hora. Nos podremos enlazar nuevamente contigo para estar atentas de qué sucede con el vicepresidente de la República. Héctor Romero, María Mercedes nos había dicho hace pocos minutos que la boleta de encarcelación ya se había dictado. Entonces, son minutos para que pueda ser detenido el vicepresidente de la República tras la decisión de la Corte Nacional de Justicia. Estaremos pendientes, nos enlazaremos nuevamente con el puerto principal y si es posible transmitirles a ustedes los momentos justos donde se lleva a cabo esta boleta de encarcelación. Por lo pronto continuamos también con 5 serían los indicios principales que culparían al vicepresidente Jorge Glass, en este caso de Brecht. Vamos a revisar cuáles son estos y por qué a Glass se le sigue un proceso de una supuesta asociación ilícita. Veamos. Con el gobierno creo que son evidentes. Desde que se inició el proceso por supuesta asociación ilícita contra el vicepresidente Jorge Glass, desde la Fiscalía General del Estado se han encontrado algunos indicios que lo vinculan con el caso Odebrecht. 5 serían los principales. 1. Los chats entre Ricardo Rivera con el delator de Odebrecht, José Concienzao, en donde se habla de un JG con quien se estaría pautando una reunión. Ahí se menciona lo siguiente. Ok. Hasta ahora JG no confirmó la reunión, está fuera de Quito, te va a recibir el lunes o martes, y hablé con él. 2. Los audios entre José Concienzao y el excontralor Carlos Polit. Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pedindo plata, teniendo mucho dinero ahí para... Los contratistas no. Ustedes otra vez se han dado. Sí. Pero cuando lo estaban ustedes pagando, ahorita ¿de dónde vas a dar? ¿Para qué campaña vas a dar? Y más aún ustedes que están con tanto problema internacional. Jorge Glass me había pedido plata para todos los contratos, ¿no? O sea, quería todos los contratos, quería pedir, sí. ¿Y quién habla contigo de eso? Él no tiene aquel parente dele, él tiene un tío, no sé qué. Así por el Rivera. ¿Cómo se llama él? Rivera. Tenía otro nombre, Ricardo Rivera, ¿no? 3. El video de una reunión entre Ricardo Rivera y José Concienzao en un hotel de la capital. Ahí hablan sobre el intercambio de información en una cuenta bancaria para la entrega de un supuesto dinero, entre otros pedidos de Rivera. E aí pone como Mr. Tomislav Topic, la compañía tres cosas que repita. Quiero que me ayude, necesito plata para la campaña de bien, 8 más 2 millones, 10 millones. ¿Cuándo? ¿Prefieres 11 y medio o 12 y medio?
Mas canso, vai depender. Hasta hoy día, hoy no hay nada. 4. Unos audios entre el vicepresidente Jorge Glass y José Concienzao, supuestamente grabados en el despacho de la vicepresidencia. Ahora, por ejemplo, Manduriaco. Manduriaco, ¿cuántas veces el ministro Albornoz prometió que iba a pagar? No cuesta nada pagar 5 millones. Si hubiera pagado 5 millones, ¿y está pagando hoy? Estoy llegando a resolver. Ahora, el tema de fondos es el problema más grande es eso. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, Jorge, tenemos hoy día 25 millones de facturas que no nos pagan. 5. La memory flash entregada por el ex trabajador de televisión satelital Alfredo Alcíbar, en donde consta varia información que al parecer mostrarían la relación cercana entre Ricardo Rivera y Jorge Glass. Pero toda esta información no es prueba de ningún delito, así lo dice el vicepresidente. Diferencias con el gobierno creo que son evidentes. Ya todos sabemos de dónde vienen las presiones políticas para que todo esto ocurra. El linchamiento mediático de los actores de oposición y también el gobierno. Pero yo aún así confío en las instituciones, y confío en las leyes, y confío en la justicia. El último indicio que salta en contra del vicepresidente se despliega de la información entregada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en donde se establece un pago por $150,000 a una persona a quien llaman tío. Según la Fiscalía, la información es inequívoca. Informó Alison Corral. Además, les contamos que por tercera vez en menos de 24 horas, la bancada de Alianza País se vio obligada a suspender la reunión en la que debían analizar el futuro del vicepresidente, hoy con orden de prisión. Las diferencias se profundizan entre quienes defienden al vicepresidente y quienes piden que dé un paso al costado. La sesión se reanudará este martes. En medio de la incertidumbre por la situación jurídica del vicepresidente, la sesión del bloque oficialista arrancó cerca de las 9 de la mañana. Pero antes de ingresar, algunos legisladores se mostraban críticos y recriminaban al presidente de la Asamblea, José Serrano, quien la víspera había dicho que Jorge Glass debía dar un paso al costado. Es una pena, vamos a ver, cuidado, vuelven perseguido político al vicepresidente de la República, porque estamos claros que alguien está atrás de la vicepresidencia de la República. Yo creo que el tiempo lo va a dejar ver. Y que sorprende, decían, la agilidad de la Fiscalía en las últimas horas. Hay una agilidad impresionante y no dejan que la justicia obre tranquilamente. Es lo que... Otros legisladores eran más cautos. Hablaban de la necesidad de diálogo interno para definir qué posición tomaría el bloque. Yo creo que el bloque tiene que estudiar todo el proceso, tiene que hacer un análisis jurídico y político y tomar las decisiones y escuchar también al vicepresidente. Aunque otros eran más directos. Decían que si hay más evidencias en contra del vicepresidente, la salida podría también ser política. Que el sistema de justicia resuelva este tema, y si nosotros queremos actuar en la parte política, hay un mecanismo que se llama juicio político, en donde hay un procedimiento, en donde el acusado puede defenderse y en donde al final puede la Asamblea o censurar o absolver. Mientras que los aliados hablaban de la necesidad de pensar en el futuro político del movimiento. Va a tener una incidencia política en la consulta y en las elecciones del 2019. Esas serían las razones para ponernos a analizar el paso al costado del vicepresidente Jorge Glass. Cerca de las 12 horas y a la par con la suspensión de la audiencia en la Corte, acá la sesión también fue suspendida y convocada para las 3 de la tarde. Pasaron las horas y la sesión nunca se dio. Mediante correo electrónico, la coordinación de la bancada les había comunicado que la sesión se suspende hasta este martes a las 8 de la mañana. Y se ha pedido a través de la coordinación del bloque que se suspenda. Eso lo podrá dar más informaciones nuestra coordinadora de bloque. Así, la situación del bloque oficialista se agrava y podría llegar a un quiebre tras la orden de prisión emitida en contra del vicepresidente de la República. Informó Javier Gallo. La Secretaría Jurídica de la Presidencia, conjuntamente con Miguel Carvajal, presentaron de manera oficial el pedido para consulta popular y referéndum ante la Corte Constitucional. El contenido de la consulta se conocerá en pocos minutos más a través de una cadena nacional. Fue la secretaria jurídica de la Presidencia, acompañada del secretario de la Política y de varios funcionarios del actual gobierno, quienes de manera oficial entregaron el documento con la solicitud para la consulta popular y referéndum, que será anunciado por el presidente Lenín Moreno en pocos minutos más. La Corte puede habilitar, puede inhabilitar, puede pedir ajustes, puede matizar. Entonces, esperemos también el proceso, que transcurra el proceso.
Se conoce que serían entre 7 u 8 preguntas que abordarían temas políticos como la reelección indefinida, el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y de las autoridades electas por ese consejo, además de reformas jurídicas y temas ambientales. Tienen que ver primero con temas de mejoramiento de la institucionalidad democrática, sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver con la participación, Consejo de Participación, etc. El pedido de consulta y referéndum fue ya entregado para el análisis, que fue enviado hasta la Sala de Admisiones de la Corte Constitucional, integrada por las jueces Tatiana Ordeñana, Wendy Molina y Ruth Seni. En pocos minutos más, el país conocerá el contenido íntegro de la consulta y referéndum y será anunciado por el presidente Lenín Moreno a través de cadena nacional. Informó Javier Gallo. Continuamos con los temas políticos porque varias organizaciones sociales se concentraron en la Plaza de la Independencia con el objetivo de presentar varias peticiones al presidente Moreno y en apoyo a la consulta popular. Con pancartas y consignas, decenas de ciudadanos de diferentes colectivos se concentraron la mañana de este lunes en la Plaza de la Independencia en Quito. Por un lado, representantes del sector de la construcción y de la industria del metal exigen que se derogue la ley de plusvalía. El único pedido que le decimos es que nos deje trabajar. Y para que nos deje trabajar, lo que pedimos es que se derogue la plusvalía, porque los trabajadores no pedimos que nos regalen nada. Lo único que decimos es déjenos trabajar, que eso sabemos hacer. Según uno de los representantes de la industria del metal, las plazas de trabajo se han cerrado desde que se aprobó la normativa en diciembre de 2016. El 90% del sector metal mecánico depende de la construcción y si la construcción está parada, por ende, nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestras empresas, nuestros constructores de cerrajería y metal mecánica están parados. Mientras que productores del campo de varias provincias protestaron debido a las supuestas anomalías en la entrega de tierras, piden seguridad jurídica para el decreto ejecutivo 128. Aparecen unos supuestos dueños con cesión de derechos posesorios y hoy han registrado esas escrituras y pretenden arrebatarnos a lo que ya el gobierno en el 2014 nos entregó. Por otro lado, ciudadanos expresaron su apoyo a la consulta popular. Que tiene que cambiar en este país dentro de la consulta popular es la reelección indefinida. ¿Para qué queremos tanta gente con tanto dinero? Aquí está su pueblo y tiene el respaldo para luchar contra la corrupción. Otras organizaciones respaldaron al presidente Lenín Moreno, quien participó en el tradicional cambio de guardia junto al equipo ministerial. Informó Priscila Cadena. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik manifiesta que apoyarán con el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass en la Asamblea Nacional, pero bajo la figura de peculado. Además, explicaron que pedirán al presidente Lenín Moreno que se cumpla en menor tiempo la agenda propuesta por el movimiento, que incluye la concesión de amnistías. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik insistirá en la realización del juicio político al vicepresidente Jorge Glass por peculado, pues reiteran que la figura de asociación ilícita por la que actualmente se le sigue un proceso no es adecuada. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, con sus asambleístas, con la CONAIE, vamos a impulsar y en esta semana más tardar estaremos entregando el segundo pedido e insistiendo en el juicio político al señor vicepresidente de la República. Exigen, a más de prohibirse la salida de Glass, se le dicte prisión preventiva. El Pachakutik y la CONAIE pide que el juez acoja, pero cambie de figura. Cambie de figura y a la vez Pachakutik y CONAIE pide devolución de lo robado. Nosotros no hacemos nada con la cárcel. Ya harán las rebajas del caso y saldrán. ¿Y la plata? ¿Y la plata que está fuera del país? ¿Y la plata que estaba debajo de los pisos? ¿Y la plata de los tumbados? Esa plata tiene que volver al erario nacional. Insisten también en que Jorge Glass debería renunciar a su cargo como vicepresidente. No hay perdón ni olvido para el periodo del correísmo. En este caso, ha pedido el señor presidente de la Asamblea Nacional que dé un paso al costado al señor vicepresidente. Además, explicaron que pedirán al presidente Lenín Moreno que se cumpla con la agenda propuesta por el movimiento, que incluye la concesión de las amnistías, y asimismo reiteraron su apoyo al primer mandatario para combatir la corrupción. Desde el movimiento indígena, decir que vamos a estar en pie de lucha para combatir la corrupción en el Ecuador. Informó Alison Corral. En otro ámbito de la información, agentes de la Policía del Distrito Calderón sorprendieron a un presunto microtraficante y a 2 arranchadores. En 10 meses de trabajo en la zona se ha decomisado al menos 100 kilos de droga.
Identificar a quienes están inmersos en actividades ilícitas como es el microtráfico es una tarea en la que la comunidad juega un rol importante. Con la denuncia del sitio y características de él o los implicados, es más fácil para los uniformados estar a la expectativa en los patrullajes que realizan a diario. La información que nosotros procesamos es información que nos ayuda y nos es entregada por los ciudadanos. Así fue detenido Fabio Manuel B., de 27 años de edad. Tenía entre sus pertenencias 7 fundas de marihuana, 3 paquetes de pasta base y 38 dosis de clorhidrato de cocaína. Por evidencias encontradas y por denuncia de vecinos, aparentemente sería un abastecedor, y al mismo tiempo microexpendedor en la zona de Carapungo y sus inmediaciones. Tiene antecedentes anteriores por tráfico de drogas. Es una de las personas que también solía entregar a microtraficantes. Terminado el 9º mes del año en curso, en el distrito Calderón se han ejecutado 43 casos que han dejado 51 detenidos, así como el decomiso de 100 kilos de droga, 80 de marihuana y 20 entre pasta base y clorhidrato de cocaína. Por la condición en el plato económico de acá es más asequible. La marihuana, siempre las otras drogas, la cocaína la venden un poco más cara. Así también elementos del GON asistieron al llamado de una mujer que fue blanco de 2 supuestos delincuentes. La amenazaron con un cuchillo y le quitaron su celular. Por cuestión del eje 911 avanzamos a la avenida Panamericana Norte y Carapungo. Con la descripción de la afectada, barrieron el sector encontrando a los 2 sospechosos, quienes intentaron huir al operativo policial. ¿Reconoce plenamente a las personas que le realizaron el posible robo? Sí. Acciones importantes en beneficio de la seguridad de la comunidad, para que pueda caminar más tranquila por las calles de Carapungo y Calderón. En Quito informó Iván Casamén. Varios locales del mercado de San Roque fueron visitados por supuestos delincuentes. El monto del robo sobrepasaría los $30 en mercadería variada. De madrugada llegaron no precisamente de compras, sino a romper candados y chapas. Los trasnochadores se llevaron una variedad de mercadería de cerca de 7 locales ubicados al interior del mercado de San Roque. Rompen los candados, ahí está, que se llevan zapatillas, edredones. Al parecer estudiaron los puestos donde tenían mercadería de alto valor y sabían que también guardaban dinero. A la dueña de este negocio de edredones, frazadas y cobijas se les llevaron la alcancía, donde según su versión tenía $20,000. Se llevan el perrito, ahí había $20,000, solo en billetes de 20. Mientras de este puesto de calzado se llevaron los zapatos de alto valor y de marca. Según la hija de la propietaria, el robo ascendería a los $5,000. Sí nos duele que dentro del mercado, habiendo guardias, se saca. A pesar que el mercado cuenta con seguridad privada a las 24 horas, ¿saben cómo hicieron para ingresar y visitar los locales sin ser vistos? Contaron con el tiempo necesario para acabar con candados reforzados y las seguridades de las Danforth. Incluso la urna de las limosnas fue violentada. Pedimos la colaboración del personal especializado, quienes realizan su levantamiento de información, las respectivas informes para continuar con las investigaciones y dar con los causantes del robo. Como que sabían lo que hacían y estaban seguros de sus acciones, a los amigos de lo ajeno no les intimidó la presencia de la UPC que existe en los exteriores del mercado. Se tiene pistas, se está igual entregando todo tipo de información que se posea tanto la directiva, que posean las cámaras de vigilancia que tenemos. Dieron nombres, esperan que las cámaras de seguridad aporten unas investigaciones para saber quiénes fueron los responsables, que desafiantes tuvieron tiempo hasta para comer. En Quito informó Iván Casamén. Y autoridades desarticulan banda delictiva dedicada al asalto y robo a personas. La captura de los sospechosos se produjo en el suroeste del puerto principal. 3 presuntos delincuentes fueron detenidos en las calles 24 y la A, suburbio de Guayaquil. Los individuos se movilizaban en un vehículo y en poder de varios objetos aparentemente robados. Me dirigí a hacer una compra, a lo que 2 personas en un carro se bajan. Una de contextura gruesa me apunta con un arma. Al momento de que me estaba arrancando las cosas, mi bolso se me queda atorado en mi brazo. Y la persona que tenía el arma procede a apuntarme en la cara, pensando que estaba forcejeando. Según la policía, la denuncia del afectado fue clave para la desarticulación de la supuesta banda delictiva. Conjuntamente con el joven se realiza patrullaje preventivo, dando localización a los presuntos
a los posibles detenidos, dando con la aprehensión donde el ciudadano mismo los reconoce plenamente. La víctima dejó asentada su denuncia en la unidad de flagrancia de la Fiscalía, mientras que los sospechosos serán sometidos a la respectiva audiencia de formulación de cargos. Ahí como ha habido con fuerzas de violencia y había un arma de fuego, eso se estaría encuadrado en la conducta típica en que lo indica el artículo 189, primer inciso del Código Orgánico Integral Penal, que es una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Informó Jorge Salazar. En otra información, el Cuerpo de Bomberos de Quito trabaja en un incendio forestal de nivel 3 en el sector de Cochauco, en Pifo, desde la mañana de este lunes. Aparentemente el fuego inició por una quema agrícola en las inmediaciones del lugar. Hasta el momento los casacas rojas intentan detener las llamas. Eran aproximadamente las 8:30 de la mañana cuando se dio la alerta de un conato de incendio forestal en el sector de Cochauco, en Pifo. Este es el sector de Pifo hacia la zona oriental de la ciudad. De las condiciones geográficas, la altitud de donde se encuentra el incendio, el tipo de vegetación es pajonal bastante denso y los fuertes vientos han hecho que se compliquen un poco las labores de extinción. Sin embargo, nuestro personal se encuentra trabajando todavía en ese lugar. El difícil acceso al lugar activó de manera inmediata el apoyo aéreo. Con el helicóptero logramos realizar transporte de personal hasta aproximadamente el mediodía. Aproximadamente entre 40 personas se movilizaron hasta las 12:30 de la tarde a los diferentes focos que se encontraban en ese momento. El incendio es de nivel 3, pero aún es muy temprano para determinar el área afectada. Pero obviamente como se tratan de montañas donde existen grandes quebradas, donde el fuego se confina y se propaga muy lento y el humo no permite realmente hacer una primera evaluación y dimensionar cuál es la afectación. Al momento se desconoce la causa del fuego, pero se supone fue provocado por el hombre. Definitivamente la causa es un tema agrícola. O basura. Este evento se suma a los incidentes producidos este año, que si bien son menos en número que los ocurridos en el 2016, son mayores en áreas afectadas. En el año 2016 tuvimos 121 hectáreas aproximadamente. En este año ya tenemos alrededor de 805 hectáreas que se han visto afectadas, pero esto responden a 7 eventos de nivel 3. En Quito informó Andrea Valareso. A esta hora es momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV y mucha atención al regresar. En lo más destacado del acontecer internacional, asciende el número de víctimas mortales tras el tiroteo en Las Vegas. Y les contamos también que España está dividida ante una posible independencia de Cataluña. Esto y más al volver en nuestro segmento internacional en el Comercio TV. Estamos de vuelta, amigos, en el Comercio TV con la información del día, la orden de prisión preventiva que fue ordenada por un juez de la Corte Nacional de Justicia contra el vicepresidente Jorge Glass. Pero también cambiaron el tema de medidas cautelares para Ricardo Rivera, quien tenía orden de prisión domiciliaria. Por eso nos vamos a enlazar, María Mercedes, hasta Lomas de Urteza. Así es, esto es en el norte del puerto principal, donde se encuentra nuestro compañero Jorge Escobar, que nos tiene detalles sobre el posible traslado del procesado, el movimiento y el ambiente. Jorge, adelante, buenas noches. Gracias, compañeras en estudios, amigos televidentes, muy buenas noches. Nos encontramos en los exteriores del departamento del tío del vicepresidente Jorge Glass, quien es uno de los 18 procesados en el caso de Odebrecht por el presunto delito de asociación ilícita. Lo que vemos es el intenso movimiento de personal policial, tanto del patrullaje urbano como del grupo de operaciones especiales. Sabemos que en pocos minutos más el tío del segundo mandatario debería de ser trasladado hasta el hospital Luis Bernaza, que se encuentra en el centro de Guayaquil, luego de la disposición del juez Miguel Jurado Favara, quien es el juez de la Corte Nacional encargado de este caso en lo que tiene que ver con Odebrecht. Como vemos, son policías motorizados, también hay un patrullero y lo propio se sabe en torno a la eventual llegada de una ambulancia a fin de que pueda trasladar al tío del segundo mandatario hasta el hospital Luis Bernaza, de acuerdo a la disposición
del juez de la Corte Nacional, Miguel Jurado Favara. Lo que también se ha conocido es que luego él deberá de ser trasladado hasta un centro de privación de libertad a fin de que se habilite un espacio para que pueda cumplir su arresto domiciliario. Vamos a continuar con ustedes allá en estudios. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Así es, desde el mediodía circulaba a través de las redes sociales y luego de información oficial sobre el quebranto de salud del tío del vicepresidente Jorge Glass. Por eso nos explicaba Jorge Escobar, estábamos escuchando muy atentamente lo que nos decía que va a ir a una clínica importante de la ciudad de Guayaquil antes de ser trasladado hasta la ciudad capital. Bueno, y en estos momentos nos enlazamos nuevamente con nuestra compañera Marcela Maquilón. Ella se encuentra específicamente en el kilómetro 14 vía La Costa, en la residencia de, 11:30 de la residencia del vicepresidente Jorge Glass. Así es, nos tiene los detalles. Marcela, cuéntanos, ¿hay algún movimiento? ¿Cuáles son las decisiones que han tomado las autoridades? ¿Ha habido un pronunciamiento por parte del vicepresidente de la República? Te escuchamos, atentos. María Fernanda, muy buenas noches. Efectivamente, nosotros continuamos en los exteriores de la residencia del vicepresidente de la República, esto es en el kilómetro 11:30 de la vía La Costa, y hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento del vicepresidente. Conocemos que él se encuentra aún dentro de su domicilio, dentro de la urbanización, y que se estaría a la espera ya de las próximas acciones una vez que el titular de la Corte Nacional de Justicia, el juez de la Corte Nacional de Justicia, dictara prisión preventiva en contra del vicepresidente y también de su tío Ricardo Rivera. Hasta este lugar, hasta los exteriores de la urbanización, desde muy temprano se han hecho presentes en medios de comunicación, policías, miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, un poco para resguardar y poner el orden en el ambiente, y también simpatizantes, que justamente vemos aquí, simpatizantes del vicepresidente de la República, que han venido con banderas, con carteles, pues a manifestar su respaldo al vicepresidente de la República. Temprano en la tarde también arribó hasta ese sitio el asambleísta alterno de Alianza País, Ronnie Aliaga, quien dijo que él y otros coidearios de Jorge Glass continuarán con su respaldo incondicional, apoyo incondicional al vicepresidente de la República. Ese es el ambiente que se ha generado hasta estas horas de la noche ya en los exteriores de la urbanización, una urbanización cerrada ubicada en el kilómetro 11:30 de vía a La Costa. Es el ambiente que se registra en este sitio una vez que se ha dictaminado prisión preventiva en contra del vicepresidente. Compañeras, no sé si tienen alguna inquietud desde estudios. Marcela, ¿se tiene conocimiento de qué momento van a ser efectiva esta orden de encarcelación para el vicepresidente de la República? Hay una hora prevista, Marcela. Bueno, acá a nosotros no nos han comunicado, no nos han confirmado, ningún miembro policial o autoridad nos ha comunicado de en qué momento se va a efectivizar, se va a ejecutar esta medida. Lo que conocemos es vía Twitter el pronunciamiento del vicepresidente, quien ha dicho que acata esta disposición, aunque la considera injusta, ¿no? Y que él va a acudir a instancias nacionales e internacionales para apelar esta medida y que él no saldrá del país, que él dará la cara a la justicia. Y justamente por eso los medios de comunicación nos encontramos aquí en los exteriores a la espera de la salida del traslado con policías del vicepresidente de la República. Marcela, ¿puedes pedir a tu camarógrafo que nos haga unas tomas del ambiente? Porque vemos que está llegando, que existe movimiento en la residencia del vicepresidente de la República y están llegando, me imagino, coidearios del movimiento Alianza País. Simpatizantes, porque se escuchan aplausos de apoyo. Por supuesto, de a poco han ido llegando militantes de Alianza País, pero bueno, más que nada diría yo simpatizantes del vicepresidente que están aquí desde tempranas horas. Primero era un grupo más pequeño, ahora bueno, son más, un poco más, que están ellos gritando sus voces de consigna en apoyo al vicepresidente de la República. Y cabe acotar que hace algunos momentos se registró un ligero incidente entre estos simpatizantes, seguidores del vicepresidente y un ciudadano que se acercó aquí a manifestar pues su rechazo hacia el vicepresidente. Entonces hubo un ligero incidente que la policía pues supo poner control de manera oportuna.
Sería interesante en algún momento conocer si el vicepresidente Jorge Glass en su domicilio está acompañado por algún militante de Alianza País de la ciudad de Guayaquil. Estaremos atentos. Sí. Yo creo que nos enlazaremos nuevamente contigo, Marcela, para ver lo que ocurre en las últimas horas, en los últimos minutos, de cómo ocurre esta ejecución de la orden de prisión preventiva dictada por un juez de la Corte Nacional de Justicia, María Mercedes. Y además se vienen momentos decisivos porque también el presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunciará sobre la consulta popular a las 20 horas. Así está previsto que a las 8 de la noche, en punto luego de nuestro informativo, presente en cadena nacional las preguntas de la consulta popular. Nos despedimos de ti, Marcela, hasta en pocos momentos, si es necesario mayor información. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con noticias internacionales. Buenas noticias. La Confederación Nacional de Periodistas de Ecuador galardonó a Televicentro por brindar a la ciudadanía un noticiero alternativo que en 1 año y medio ha logrado posicionarse en los hogares ecuatorianos. Mejorar nuestra comunidad es trabajo de todos. Porque han acudido a los más deficientes de los medios de comunicación. TVC en la comunidad. La Gala de los Grandes, realizada por la Confederación Nacional de Periodistas, entregó la estatuilla Eloy Alfaro, ícono de libertad, a nuestro productor general de noticias, Víctor Santos, por el trabajo realizado al comunicar, informar y educar a través de un noticiero alternativo, donde la comunidad es el principal actor de la noticia. Así que queremos que usted forme parte de nuestro reportaje. Vemos un canal nuevo, un canal alternativo, y lo que es más la programación que va pegando tremendamente a nivel nacional. Es un compromiso para seguir esforzándonos en el día a día, tratar de ser lo más claros en la información, llevar la verdad en la información y también aportar a la comunidad. Para nuestro productor, este premio es el esfuerzo de todo un equipo de trabajo que ha logrado que los noticieros de Televicentro se posicionen en tan poco tiempo, logrando altos niveles de audiencia. Y mucho orgullo de representar a periodistas, camarógrafos, productores, asistentes, editores, tanta gente que pertenece a este equipo de Televicentro, que con mucho esfuerzo, con mucho profesionalismo, tratan de llevar la información a los hogares. Dar a conocer hechos culturales, sociales, políticos, crónica roja, y llegar hasta su comunidad para ser el intermediario entre las necesidades de la gente y las autoridades, es una labor que Televicentro realiza día a día, con el objetivo de lograr un proceso informativo que permita alcanzar un desarrollo equitativo, justo y democrático de la comunicación. TVC en la comunidad. Informó Patricia Aldaz. Bueno, es un orgullo y un honor pertenecer a esa familia, María Mercedes, porque este equipo de trabajo, quienes se hacen merecedores de este premio, que todos los que hacen Televicentro, camarógrafos, sonidistas, asistentes, reporteros, por supuesto nuestro productor general, es lo que se refleja en pantalla todos los días, María Mercedes. Y hay que agradecerles a nuestros amigos televidentes. Claro que sí, esto nos compromete a seguir trabajando para brindarles la mejor televisión y la mejor información día a día. Muchísimas gracias, con esto nos despedimos y viene importante información en la cadena nacional. Así es, un abrazo.